Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy otra vez por aquí con vosotros porque quería explicaros cómo va a afectar este tremendo eclipse a nivel mundial. Hay una diferencia bastante importante de un eclipse al otro, porque vemos que el anterior eclipse lunar del 25 de marzo de 2024, que aún está efectivo, tiene lugar en Libra, en oposición a Neptuno en Piscis. El señor de ese eclipse fue Venus, regente de Libra, lo cual, por el sector financiero en Asia Oriental, ya señalaría un breve episodio de euforia previo a la previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón, que se va a dar en el próximo eclipse. Por tanto, tenemos que el eclipse solar del 8 de abril va a tener lugar en Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Piscis, que será exacta 2 días después, el día 10 de abril, en 14:40 grados de Piscis. Entonces aquí ya vemos que el señor de este eclipse es Marte, el regente de Aries, con muchísima mala leche por su cercanía con el otro maléfico. Será en efecto un momento de mucho dolor, porque además la parte del infortunio es el punto que dista tanto como de Marte de Saturno, lo que implica que cuando Marte y Saturno están en conjunción, la parte del infortunio está angular en conjunción con el ascendente, que independientemente de para qué localización terrestre se levante la carta, de ahí lo nefasto del eclipse, especialmente donde otro u otros maléficos estén próximos al ascendente. A este eclipse total se le llama el Gran Eclipse de América, porque será visible a lo largo de la línea que une Sinaloa en México con Terranova en Canadá, pasando por muchos de los estados, por ejemplo, México, Texas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Ontario, hasta Quebec en Canadá. Si hemos de creer a los clásicos, serán esas regiones donde previsiblemente se haga notar con mayor evidencia su influjo. Eclipse solar total que está a punto de comenzar el 8 de abril en Aries. Eclipse particularmente nefasto que va a condicionar para peor el nuevo año astrológico. El previo eclipse lunar del 25 de marzo, sin ser bueno, vino preñado de falsas ilusiones para que los incautos se confíen y caigan sobre ellos con todo su rigor el eclipse solar del 8 de abril. No obstante, está en conjunción con Saturno, que aunque atemperado, su rigor no va a dejar de ser un maléfico, estando además en oposición a Lilith en 19 grados de Virgo. Esto quiere decir que para el sector financiero en Asia Oriental señalaría un breve episodio de euforia previo a la previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón. Para los bien informados leones que planeen deshacer posiciones en la bolsa, sería un buen momento para dejar que las gacelas entren a destiempo. ¿Por qué? Porque va a ser muy potente. De hecho, va a durar 4 minutos y eso quiere decir que va a durar su influencia mucho más de los 6 meses de rigor. La influencia puede ir más allá del año, año y medio. Os voy a explicar cómo va a estar el mundo durante este año a nivel económico y de manera bélica de 2 maneras distintas. Primero, según el año en curso, desde el grado 0 de Aries, y también cómo van a afectar los eclipses de manera más fuerte a algunos países. Nos esperan entonces unos meses difíciles, pero en contra de lo que pudiera esperarse, dadas las oscuras expectativas actuales, no va a haber holocausto nuclear ni fin del mundo. Es de esperar entonces que, aunque sea
in extremis se acabe llegando a un acuerdo para desescalar y que la situación prebélica no pase a mayores. Os dejo la carta levantada para Argel, capital de Argelia, donde Plutón está angular sobre el ascendente en oposición a la luna angular sobre el descendente, lo que augura guerra en la zona del Magreb. También os dejo aquí la carta levantada para Rabat, capital de Marruecos. La parte del infortunio lo vemos en conjunción con Plutón en la casa 1 y en oposición con la luna en la casa 7, señal de que Marruecos llevaría la peor parte en caso de conflicto con su vecino. Ahora os subo la carta levantada para Gaza, toda la región del Levante, Egipto, Israel, Jordania, Siria y Turquía, queda con Venus y Saturno angulares en torno al ascendente en Piscis y en oposición a Lilith angular en torno al descendente en Virgo, lo que representa el actual conflicto, pero me atrevo a vaticinar que una tregua o alguna solución negociada, porque Venus y Saturno reciben un magnífico trígono desde la parte de la fortuna en la casa 8 de Escorpión. Ahora os cargo el gráfico para la India. Un estado que debería de estar de enhorabuena dentro de la difícil situación general que atraviesa el mundo. Este año pasará por una gran y decisiva transformación con Plutón angular en el medio cielo en oposición a la luna angular en la casa 4, que será afortunada por estar Júpiter angular en el ascendente en Tauro y favoreciendo por el sextil con Venus y con Saturno, y también por ese trígono con la parte de la fortuna. Puede que sea su puesta de largo como gran potencia. Os cargo ahora el gráfico para Singapur, una región del mundo hasta ahora relativamente tranquila, pero donde puede crecer la tensión este año es la del mar de la China meridional y el sudeste asiático, porque tiene a Marte angular en el medio cielo en cuadratura con Urano, que a su vez está en conjunción con la parte del infortunio en la casa 12 en Tauro. Y aquí os pongo el gráfico de la República Popular China, que es otro estado que ve fortalecida su posición con Venus y Saturno angulares en el medio cielo en Piscis. Para la carta levantada para su capital, Beijing, muy favorecida por el sextil con Júpiter y el trígono con la parte de la fortuna en la casa 5. La crisis de su sector financiero y su ruptura definitiva con el patrón del dólar parece ser que se dará por ese Plutón en la casa 8 en oposición a la luna en la casa 2. Ahora, al estudiar los eclipses y cómo van a afectar mundialmente, ya podemos decir que para el sector financiero en Asia Oriental señaló el anterior eclipse un episodio de euforia previo a la previsible caída de la burbuja inmobiliaria en la China, como de la moneda y la deuda en Japón, como ya os dije antes. En efecto, en la carta del eclipse levantada para Beijing, vemos que Lilith está en la cúspide de la casa 2, la economía, en Virgo, y Venus Saturno en la cúspide de la casa 8, la deuda y el sector financiero en Piscis, con el punto del eclipse en la casa 2 y por otro lado Júpiter y Urano en el medio cielo en Tauro, lo que indica la fuerte posición de las autoridades del país que dejarán caer al sector inmobiliario local. Y en la carta levantada para Tokio vemos que el punto del eclipse está en la casa 2 y Lilith angular cerca del ascendente en Virgo, oponiéndose a Venus y a Saturno en el descendente en Piscis. Y el eclipse solar del 8 de abril tiene lugar en 19 grados de Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Piscis. Subo ahora la carta para la Meca. La región entera de Oriente Medio está señalada por este eclipse como polvorín a punto de estallar, con Lilith en el medio cielo o en la casa 10
en oposición a Marte y Saturno en el fondo del cielo o en la casa 4. Y Júpiter y Urano angulares en el descendente en Tauro, opuestos a la parte del infortunio en el ascendente en Escorpión. Y atendiendo a las estrellas fijas, el epicentro tendría que estar en la ciudad santa de la Meca, localización para la cual el medio cielo está a 0 grados de Virgo sobre la estrella Regulus o Alfa Leo, y el descendente está a 26 grados de Tauro sobre la estrella Argol o Beta Perseo. Con todo esto, son de esperar revueltas violentas, conflictos bélicos, atentados y operaciones encubiertas que desestabilicen especialmente a los regímenes monárquicos del mundo musulmán, dado que Regulus es la estrella que suele asociarse con la monarquía y Argol con la violencia y tradicionalmente con la muerte por decapitación. Os vuelvo a poner el gráfico del eclipse solar del día 8 de abril para Beijing, donde vemos que la China y estados y mares adyacentes será la nueva región conflictiva, no solo por las tensiones bélicas, sino porque todo apunta a que será el foco de la tan anunciada y esperada crisis financiera mundial, que comenzaría con el abandono definitivo del dólar y retirada de fondos en el extranjero para hacer frente a las consecuencias de la caída inmobiliaria. En la carta levantada para la capital de Beijing, Marte y Saturno están en la cúspide de la casa 2, junto con Neptuno en oposición a Lilith en la casa 8. No dejan lugar a dudas de que se anuncia crisis financiera, de la que es reflejo que en la carta levantada para Nueva York, principal centro financiero mundial, Lilith está en la casa 2 opuesta a Neptuno, con Marte y Saturno en la cúspide de la casa 8. Urano y Júpiter en el fondo del cielo, lugar del territorio y los bienes raíces. Indican al sector inmobiliario como detonante de la crisis, porque el punto del eclipse todavía en la casa 2, pero en conjunción a Mercurio retrógrado en la cúspide de la casa 3, señalan interrupción del comercio. No es una crisis pasajera, sino una convulsión profunda, porque Plutón en 1,58 de Acuario está angular en el ascendente, en conjunción con la parte del infortunio, posición que casualmente coincide con el ascendente y la luna en la carta natal de la República Popular China y con el medio cielo en la carta de la República de China de 1911, que sería la carta del régimen todavía vigente en Taiwán. Os vuelvo a dejar el eclipse solar del 8 de abril del 2024 para Tokio. Las señales de la caída para la moneda y la deuda de Japón son que el punto del eclipse está en la cúspide de la casa 2 y que los maléficos Marte y Saturno están angulares en la casa 1 cerca del ascendente y la parte del infortunio. Y Júpiter y Urano están en la casa 3, lugar del comercio, donde también Plutón, planeta de la plutocracia y las grandes fortunas, están en la cúspide de la casa 12, lo que sugiere fraudes y actividades muy poco transparentes. Bien, amigos, os voy dejando con todas estas noticias para que al menos no nos pillen de sorpresas. Esperemos que no afecte a nuestros bolsillos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.